palabra profecía, uno piensa inmediatamente en predecir el futuro. Eso es un significado legítimo del término, pero no es el sentido primario del griego original. Es una palabra algo ambigua que significa anunciar o expresar la voluntad de Dios. Anunciando la voluntad de Dios o expresando la voluntad de Dios. Y podría incluir la predicción del futuro, pero en el Nuevo Testamento su uso parece ser más lo que llamamos exhortativo. Y eso es lo que Pablo parece estar comunicando en 1 de Corintios 14:3, cuando dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas que son, en efecto, no son tres cosas, son semejantes: edificar, exhortar y consolar a las personas. Ahora, eso debe ser muy claro y sin problema, excepto que tenemos que entrar y enfrentar Así fue la clase pasada, se pusieron a pelear y yo enfrentar lo que parece de la computadora. ser una contradicción. Vemos, por ejemplo, un texto en Lucas 16:16, un texto bastante importante que dice que los profetas estaban hasta Juan. Y después de Juan, a ver, voy a citarlo directamente. Se me olvidó poner la ventana emergente. La ley y los profetas, Cristo hablando, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, es muy claro, Cristo está diciendo, los profetas eran hasta Juan. Y desde entonces viene otra cosa que Juan, o que esa línea de profetas, el reino de Dios en forma del Mesías, sí mismo, Cristo. Ya. Ahora, eso indica entonces que ya no existe el don de profecía, ya no existe el ministerio de profecía. Y el asunto debería terminar ahí. Estaríamos de acuerdo con los cesacionistas, etcétera. Bueno, y seguimos adelante con otras cosas. Pero el problema es que, como yo manifesté abiertamente, claramente en su guía, hay profecías y profetas después de Juan en el Nuevo Testamento. Había profetas en Antioquía. Y dice aquí, a ver, dice aquí, había entonces una iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Había profetas años después de murió Juan el Bautista. También en el libro de Hechos vemos ejemplos de profetas. Levantando uno de ellos, Hechos 11, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Bien. A ver, también había una práctica de... había profecías en la iglesia de Corinto, y Pablo los felicitó por ellos.
También dice en Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis Yo las necesito que me lo profecías. conmigo. También Búscalo desde añadiendo que dice que necesita, no lo dice, puedo cargar. pon a prueba a todo. Es decir, como vamos a ver en un momento, una limitación en eso. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Ya. ¿Cuándo me dijiste? La manera en que un continuista Yo no me expresa estudié. eso es que hay una diferencia grande Yo no, entre el ministerio profético del Antiguo Testamento yo no la vi con él. y cualquier ministerio Que se profético desmaya, que se de desmaya. hoy, Yo digo, quedando en mente de que profecía neotestamentario es exhortación, edificación y consolación. Ahora, hay algunos, los pensadores, por ejemplo, que mantienen la idea de que la autoridad absoluta del ministerio profético continúa a través de toda la iglesia, la dispensación eclesiástica, y que si uno desobedece a la manifestación del profeta, eso puede causar disciplina de un miembro. Ya, eso es la perspectiva de algunos, y tiene ya elaborado eso, la diferencia entre sola escritura y primera escritura. ¿Sabe? Yo he hecho un error aquí, no es primera escritura, estoy pensando en español en lugar de latín, es prima escritura. Prima escritura, ok. Ahora, de perspectiva, mira, aquí me sale el número 2. debería decir, voy a cambiar ese título aquí, no dice perspectiva continuista moderada. A mí no me sale. No sé por qué lo puse así, voy a cambiarlo Porque mi en teléfono aspectos del oficio profético del Antiguo Testamento. Eso es una errata. No te puedo buscar. Voy a corregir. Luego, ahora, aspectos del oficio profético del Antiguo Testamento. Primero, infalibilidad. Ya. Es decir, en el Antiguo Testamento, los profetas como Isaías, Elías, Jeremías, se manifestaban su forma de conducirse, era de cuando hablaban en el nombre del Señor diciendo, así dice el Señor, eran infalibles. Era la palabra misma de Dios cuando ellos hablaban en el nombre del Señor. Infalibilidad. También autoridad. Sus pronunciamientos eran directivas de Dios hacia el pueblo. Y ellos pensaban o esperaban que la gente obedezca incuestionablemente. Desobedecer una directiva, una manifestación del profeta era desobedecer a Dios y era motivo de castigo de la parte de Dios. También había un estilo que existía en el Antiguo Testamento que era un énfasis en el juicio divino. Es decir, leyendo los profetas, se cansa de lo negativo del juicio divino. Era el estilo de juicio y era un estilo obviamente normal y necesario. Es necesario porque estaban bajo la ley. Quebranta la ley, entonces juicio. Entonces ese era el mensaje antiguo testamentario. Guía.
eran los profetas, los guías del pueblo. Ellos guiaban el pueblo junto con los sacerdotes. Eso no solo ellos guiaban por medio de sus pronunciamientos infalibles y decían a la gente lo que deberían hacer o lo que deberían dejar de hacer. También tenían unos dones espirituales superiores y el Espíritu de Cristo estaba en ellos de una manera muy distinta que el resto del pueblo de Dios, porque dice en 1 de Pedro 1 que el Espíritu de Cristo en ellos, es decir, hablando de las bendiciones que iba a venir en nuestra época. Así, infalibilidad, autoridad, énfasis en juicio, guías del pueblo y con poder espiritual superior. Ahora, pero llegando al Nuevo Testamento, y en eso se comienza a ver más claro, se comienza a destapar algo de nuestra confusión en lo de ese don. Ahora, primero vimos que en el Nuevo Testamento, en nuestra época eclesiástica, es falible. Es falible, porque dice claramente en 1 de Corintios 14, dice, dice, asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora, en el Antiguo Testamento no juzgaba uno a los profetas. No juzgaba uno a los profetas. Otros que venían diciendo, vamos a juzgar tu profecía. Bueno, Isaías o Elías hubiera sido tentado a sacar la espada por tener la osadía de decir que iban a juzgarle a él y su pronunciamiento, y para ver si es válido o no. Así, el hecho de que dice que una manifestación profética debe someterse a la evaluación de la iglesia, queda clara 2 cosas. Que primero, que no es infalible, es falible y no es autoritativa. Es falible y no es autoritativa. Y podría añadir además que puede contener errores. Puede contener errores y puede ser una exhortación o algo que es mezclada con un exceso de celo o algo en que dice una cosa fuera de orden, con el resto siendo cierto o algo. Bien, también la disponibilidad, es decir, solo los en el Antiguo Testamento dotados por Dios especialmente podían ejercer el oficio de profeta. Porque Pablo dice, a ver, 14, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ya. Es decir, podéis profetizar todos. Entonces, eso es un poco ambiguo el versículo, pero unos comentarios dicen que ese don está a la disposición, hipotéticamente hablando, a cualquier cristiano ya. No es que todos cristianos van a hacerlo, pero es posible que cual cristiano
puede manifestar algo en que dice yo, por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo luego. Okay. En otras palabras, no es necesario ser un profeta para profetizar. No vemos el oficio mencionado, no dice los que son profetas pueden profetizar, los otros tienen que escuchar. Parece que no tiene que ser un profeta para profetizar, porque el Espíritu Santo está con todo miembro de la iglesia. Porque dice Pablo en 1 Corintios 12:13, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, es una igualdad espiritual que los del Antiguo Testamento no disfrutaban. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento disfrutaban de una dotación espiritual y un poder interno del espíritu que el resto del pueblo no experimentaba. Pero esa igualdad espiritual es para todo cristiano. A ver, ¿dónde estamos en nuestro tema? Ya, muy bien. A ver, perspectiva cesacionista. Bien. No me parece justo, Sara. No me parece justo, Sara. Ahora, los cesacionistas dicen que Dios ya no habla por profetas, sino solo por la Biblia, por medio de su Hijo. Por ejemplo, en Hechos Hebreos 1 y 2, dice antiguamente Dios hablaba por los profetas, pero ahora habla por su Hijo. Pero su Hijo ya ha hablado por la Biblia. Lucas 16. Ya hemos visto ese versículo. Los profetas eran hasta Juan. Desde entonces viene el reino de Dios en forma de Cristo. También otro texto usado por los cesacionistas es Efesios 2, y que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, ellos dicen que el fundamento de la iglesia ya ha sido puesto por los apóstoles y por los profetas, y somos edificados ya encima de ese fundamento, ¿no? Por tanto, no necesitamos más ministerio profético, porque ya el fundamento ya está puesto y es un fundamento sólido y en forma de la palabra escrita de Dios. Es un texto que usan. Se puede ver obviamente que hay maneras diferentes de interpretar eso y que no es la palabra final en eso de ninguna forma. También hoy en día tenemos la influencia fuerte de Juan MacArthur, un bautista norteamericano con mucha influencia, quien es un cesacionista, ¿cómo decir? Aferrado, cesacionista, hasta No había manera de rabiosa, ¿cómo lo metía? no tiene la más mínima paciencia con cualquier persona que habla de dones espirituales milagrosas hoy en día. Tiene su escuela bíblica propia. Nadie egresa de esa escuela con diploma, con una postura continuista. Bueno. Ahora, ¿cómo responden los continuistas a Lucas 16 y esos otros versículos? Bien, decimos
que Juan el Bautista estaba bajo la ley y actuaba como un profeta bajo la ley y un profeta muy típico. Su estilo, su manera de actuar, su forma de tratar con la gente era puramente antiguo testamentario. Y que estoy diciendo que la interpretación de esto es que había un ministerio y un oficio de profético con los elementos que ya mencioné arriba, infalibilidad, autoridad, etcétera, etcétera, que llegó hasta Juan y terminó con él. Y que Otra vez los por ahí. profetas era hasta Juan. Cristo estaba diciendo los profetas, porque Cristo dice la ley y los profetas. Note la palabra, la ley y los profetas eran hasta Juan. Es decir, la dispensación de la ley y el ministerio profético en exponer y en propagar la ley terminó con Juan. Pero eso no tiene nada que ver con otra forma de ministerio profético bajo la gracia y con un estilo más de gracia. Juan enfatizaba el juicio sobre la nación, en particular sobre los fariseos. Eso es, como dije, el énfasis del Nuevo Testamento está sobre la gracia. Dice Juan capítulo 1, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Juan aplicó la ley de Moisés a Herodes, porque Herodes tomaba la esposa de su hermano y eso es ilícito. No podía hacer eso, era contraria a la ley y Juan, por así decir sarcásticamente, perdió la cabeza sobre el asunto. Juan aplicaba la justicia por obras a soldados, recaudadores de impuestos. Y eso se explica en Lucas 3. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no roba a la gente, no quita más, no abusa a la gente, sean contentos con su salario. Obra, puramente obra. A los recaudadores de impuestos, dice, no recoge más de lo debido, no roba. Eso es obras, bendiciones de Dios por medio de obras. Y ningún apóstol hablaría de esa forma. También el bautismo de Juan no era un bautismo cristiano, según Hechos 19, porque había efesios que ya habían experimentado el bautismo de Juan, pero Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Es decir, no lo hubiera hecho otra vez si el bautismo de Juan era un bautismo cristiano, era un bautismo de arrepentimiento bajo la ley. ¿Cómo? Bien. Y ¿qué de Hebreos 1? Nos alarga el tiempo. ¿Cómo responden los continuistas a Hebreos 1:1? Bien. Dice Yo tengo plazo. que sí ha venido Cristo, sí Dios hablaba por los profetas, y ya habla por su Hijo, pero ¿qué dice su Hijo?
dice en Efesios 4 que Cristo vino y ha dado dones a los hombres. Así, el mero hecho de que no hay profetas de la línea antiguo testamentaria y que ya viene Cristo, no quiere decir que dones espirituales ya han desaparecido, porque Cristo ha venido y el Hijo en su turno ha dado dones a los hombres. Eso es el argumento, un argumento Horrible. continuista. También puedo decir esto, pueden causar pensar que eso suena un poco chistoso, pero puedo decirlo de esa forma. Sí, hay un profeta en el mundo hoy. Un profeta. No, Roger Smith. Apocalipsis 19 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de Pero no tiene profecía. que pregremir la clase. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Bueno, en otras palabras, el cuerpo de Cristo en el mundo es el profeta en el mundo hoy. Entonces, bueno, podría ser esto que Pablo quiso decir en 1 de Corintios cuando dijo, todos ustedes pueden profetizar. Bien. Ahora, así, son muy preguntón o muy, ¿cómo decir? Comentaristas. Está bien. Que muchos nosotros. Me gusta la manera en que se expresó esto. Ya, hermano, creo que muchos de nosotros aceptamos algunos dones, pero donde somos No, intransigentes estoy ocupado. Lleva. es en aceptar el don de profecía predictiva Estoy ocupado. y el don de lenguas. Entiendo muy bien. Es decir, me inclino hacia querer decir que no hay profecía predictiva hoy. Me gustaría decirlo. Pero yo no tengo base bíblica para decirlo. Y yo prefiero decir, bueno, yo no sé. Yo nunca he tenido una manifestación de tal cosa. Y bendecir a la iglesia, si va a proveer un pastor o algo así. Sí lo dice de una manera tranquila. ¿Acaso sí? Ya. ¿Qué más quieren decir? Uy, déjame un momento leer eso. Quiero comunicar lo siguiente en cuanto al significado de la profecía. El significado principal para la mayoría de nosotros es un poco o mucho pensamos que es que se refiere al don sobrenatural que consistía en anunciar por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Ya tengo un poco, ya estoy de acuerdo, es un poco cuestionable. Es por eso que ocurren que muchos de nosotros buscamos en las profetas solamente, muy bien, las predicciones sobre la venida de Jesús y ciertos aspectos de la edad del nuevo pacto. Bueno, para no extenderme, lo que quiero decir es que los profetas en realidad anunciaron el futuro, pero era usualmente el futuro inmediato de Israel, Judá y otras naciones vecinas y cercanas. No nuestro futuro que, opinando sobre lo que digo,
es un buen argumento. Es un buen argumento. Pero no puedo decir, no puedo decir que no existe. Que no existe. No puedo decir que no existe, que no puede existir una profecía que decía que, no sé, que va a haber una guerra o algo así. Bueno, podría dar ejemplos de que he oído una cosa que una persona cerca a mí ha experimentado que suena como prediciendo el futuro en lo de tratar con el administrador. Bueno, lo menciono. Había un administrador en nuestra misión que había evoluado en un autocrático absolutista y estaba causando daño, dañando a la gente. Creo que se imaginaba un apóstol o algo. Y una persona, una cristiana, dijo, yo tuve un sueño que no deberíamos enfrentarle de golpe, porque el Señor va a quitarle su autoridad de una manera suave. Entonces dije, bueno, si eso pasa, está bien, pero no iba yo a ser guiado por eso. Simplemente ella lo decía. Y la circunstancia se arregló de manera que se cumplió lo que dijo la dama. De una manera suave pudimos quitarle la autoridad. Y dije, me preguntaba, ¿era eso una coincidencia o era algo que Dios dijo a la hermana para evitar que actuemos de una manera sobremanera agresiva, posiblemente? No sé. Una experiencia que tuve, lo menciono. No puedo negar eso. Estaba orando en Quito. Era un grupo pequeño que estábamos ayudando a levantar una iglesia. Pedía oración. Si había alguien que quería oración especial por algún asunto, normalmente es enfermedad, que se presenten. Unos 4 o 5 personas se presentaron, entre ellas una jovencita de 16 años, Maribela, si me recuerdo su nombre. Y ella tenía un problema de infección. Y yo pensaba, yo me inclinaba la cabeza y me vino a la mente un sentir, ¡pam!, así a la mente, persecución. Y le dije, Maricela, mire, estás siendo perseguida en la escuela, ¿verdad? Y dije, sí, es por eso que vine para orar. La maestra me está humillando en la clase a causa de que yo soy cristiana. Y ella comenzaba a llorar. ¿Por qué? Porque para ella sentía que Dios estaba abandonándola por dejarla ser perseguida. El hecho de que yo dije eso, para ella era como Dios diciendo a voz alta, yo estoy aquí, estoy contigo. Ahora, ¿era eso una palabra profética? No sé. ¿Era una palabra de ciencia? No sé. No sé lo que era. Pero yo no puedo negar que sí, eso me pasó. Otro que es chistoso, que no me pasó a mí. Tenía yo, cuando era joven, tenía
que unos 19, 20 años, teníamos un pastor absolutamente cesacionista y él predicaba una noche sobre el cesacionismo, que todo eso de dones milagrosas y revelaciones son falsas. 2 o 3 semanas después, estaba con él y tres o cuatro otras personas y le dijo, ¿saben? Yo tenía una experiencia extraña. Yo estaba en mi oficina una noche y me vino a la mente ese pensamiento. Hay lobos atacando tus ovejas. Me dije, ¿ovejas? Bueno, tengo toda una congregación de ovejas, pero tengo ovejas nuevas, una nueva pareja que se convirtió recién. Voy a visitarlos a ellos para ver si todo está bien. Él dijo, cuando llegué, había 2 misioneros mormones sentados en su sala con ellos, enseñándoles. Y yo entré y dije a la hermana y al hermano, esos son lobos. Satanás los mandó, son profetas falsos, no debe permitirlos en la casa. Ustedes deben salir inmediatamente. Y los botó de la casa. Y luego él continuó. Terminó la historia y yo dije luego, ¿y dónde está ahora tu cesacionismo? ¿Me entienden? No quiero cerrar la puerta. Hay que no le ponga cadenas al Espíritu Santo, como dijo uno. Dele un poco de libertad. Bueno, ya hemos pasado un tiempo. Entonces, para ver sus profecías cumplidas. No entiendo esa manifestación, pero para nosotros pasada, ¿qué piensan sobre eso? Por favor, repíteme esa pregunta escrita de una manera más clara porque no la entiendo. Y podemos tratar con eso la semana entrante. Ahora, se nos pasó el tiempo. Aprecio mucho su participación y yo sé que muchos de ustedes son obreros cristianos y ya han tenido sus experiencias personales y estoy enseñando eso a un grupo de México